Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Pues bien, ¿cuál es la base material? ¿Cuál es la causa, el gran impulso infraestructural que ha determinado al capital, al gran capital global, a cargarse Siria, es decir, a destruir las fuerzas productivas sirias, sus fuerzas de exportación, sus nichos de producción y sus bases para satisfacer un mercado interno y en parte también un mercado externo con exportaciones? ¿Por qué? O sea, ¿por qué se destruye Siria y se descabeza a la fuerza por medio de una intervención extranjera soterrada un gobierno productivista, es decir, un gobierno que moviliza y produce y construye más fuerzas productivas, y se lo reemplaza por un gobierno del Islam político que es contemplativo, que es abstencionista en materia productiva, de mercancías, de capitales, de recursos para los ciudadanos, etcétera? Bueno, nos da una pista de cuál es la base material de esa destrucción y de ese reemplazo gubernamental y de carácter de Estado. O sea, un gobierno productivista desbancado por una intervención soterrada extranjera que entroniza a un gobierno alérgico a hacer nada, básicamente, y que lo importará todo. Y en esa búsqueda de la razón material, del empuje, del impulso capitalista, intrínseco al sistema, determinante de esa acción político-terrorista de gran envergadura contra Siria, es útil para encontrar una pista que resuelva este acertijo, echar un vistazo a otros países que han sido destruidos por el gran capital internacional, recientemente o más o menos recientemente, en las décadas pasadas, como fueron Yugoslavia, Libia e Irak, y compararlos con la misma Siria. Entonces se verá que en todos ellos encontramos un mínimo común denominador. ¿Cuál es este mínimo común denominador característico de dichos países? Si vemos Yugoslavia, hubo una guerra que salió en los medios, una guerra supuestamente interétnica, intercultural y tal, y hubo una guerra que fue una operación de guerra sistemática contra las fuerzas productivas yugoslavas, guerra por la cual los aviones de la OTAN lo que hacían era, además de cargarse bases enemigas y cuarteles y fuerzas militares enemigas, se cargaban sobre todo puentes, vías de comunicación, plantas productivas, stocks, logística. O sea, que aquello fue, y aunque esta parte de la guerra material, no apareciera en los medios, una gigantesca operación de arrasar las fuerzas productivas de un país que tenía una economía independiente, autogestionaria y no sujeta a Moscú, ni sujeta al Pacto de Varsovia, y que tenía un entorno que recibía sus exportaciones. Si vamos a Libia, ¿qué país fue arrasado? ¿Qué país fue destruido? Pues básicamente la Yamahirilla libia de Gaddafi fue un país que exportaba desarrollo a toda África, que mediante sus políticas en la unidad africana y como adalid, paladín de la unidad africana,
Pues lo que hacía era exportar plantas potabilizadoras de agua, canalizaciones, exportaba electricidad gratis para el desarrollo de países africanos del entorno. Exportó la idea de constituir una moneda africana fuerte basada en el patrón oro, porque el oro era abundante, y por lo tanto exportaba tecnología extractiva, tecnología minera, minería, exportaba fuerza de trabajo especializada, cualificada, ingenieros, libios, técnicos, etc. También se la carga. Otro país asediado y destruido por el gran capital internacional en los últimos años, Irak. ¿Qué pasaba con Irak? Irak era una economía que exportaba acero, exportaba camiones, exportaba mucha industria de base, es decir, exportaba medios de producción, medios indispensables que posibilitaban, o sea, que eran condición sine qua non para que otros países construyeran una industria y despegaran industrialmente. Hormigón, cemento armado, el mencionado acero, maquinaria, medios de producción, también personal ingenieril iraquí iba a terceros países de Oriente Medio a desarrollarlo. Y no solo personal laboral, sino personal formativo, o sea, personal formador de estudiantes especializados, técnicos de otros países, profesorado, especialistas. También se lo cargaron. Y vamos a Siria. Pues Siria, un país que producía cemento, producía papel, tejido, telas, algodón, industria automotriz, producía acero también, petróleo, producía todo tipo de mercancías para el consumo, es decir, orientadas al mercado final de adquisición personal, o sea, mercancías para la adquisición en el mercado de consumo directo. Producía un gran abanico y de calidad, producía electrodomésticos, producía medicamentos que exportaba, es decir, satisfacía sus necesidades nacionales farmacéuticas y exportaba para las farmacias exteriores. Producía telecomunicaciones, producía antenas, producía móviles, la Siriatel, tecnología de telecomunicación, de transmisión. Y también se lo han cargado. Ostras. Son 4 países que conforman episodios sonados de destrucción capitalista de esos países. Y los 4 siguen un patrón productivo. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el misterio? El misterio puede resolverse atendiendo a la matemática económica capitalista como sistema internacional. Capitalismo es un sistema condenado a la sobreproducción. No tiene más remedio que sobreproducir. En palabras de los situacionistas, la producción capitalista produce y reproduce la sobreproducción. ¿Por qué? Porque compite en su seno. Hay una competencia intrínseca en el capitalismo a todos los niveles, desde los niveles más bajos de la acumulación hasta los niveles más altos de la acumulación capitalista. Es como una muñeca matriushka. Las empresas compiten entre sí, también las regiones compiten entre sí, las naciones compiten entre sí, pero no solo los capitales nacionales, sino los consorcios y los monopolios transnacionales compiten entre sí. Los bloques
económicos imperialistas compiten entre sí, pero en la cúspide los hegemones, China y Estados Unidos actualmente, o sea, los dos polos, más allá de cierta multipolaridad que pueda haber en el mundo, pero la acumulación capitalista en dos grandes centros, Estados Unidos y China, compiten entre sí. Están condenados a competir entre sí. Porque tienen que llevar más mercancías y más asequibles, más baratas a los mercados para imponerse, para vender las suyas a un precio más atractivo, más asequible que las mercancías que también a esos mercados lleva la competencia. En esos mercados concurres tú y concurre la competencia. ¿Y eso qué significa? Significa que para producir estas mercancías más asequibles, más baratas y esta mayor cantidad de mercancías y que a nivel logístico lleguen antes que las de tus competidores a copar los mercados donde los actores económicos y político-económicos, ya lo hemos dicho, estados, bloques, hegemones, polos hegemónicos, concurren entre sí, implica supertecnificarse. Primero fue la maquinización, luego la robotización, luego la aplicación de la impresión 3D a la producción, ahora la impresión 3D con tecnología de inteligencia artificial acoplada. Bueno, es un sinfín de desarrollar las fuerzas productivas, no puede parar de desarrollar las fuerzas productivas para producir mayor cantidad de mercancías en la misma unidad de tiempo, por lo tanto que cada mercancía contenga una menor cantidad de salario, puesto que con el mismo salario mensual del trabajador, del obrero asalariado, se producen cada vez más mercancías. Esto de producir más mercancías cada vez para imponerse en los mercados, por mor de la tecnificación y de la tecnologización que permite producir más barato, con menor porción del salario por cada mercancía, porque con la misma cantidad de salario se aumenta la plusvalía relativa, es decir, se producen más mercancías con la misma cantidad de salario, o incluso puedes subir los salarios considerablemente porque la productividad es muchísimo mayor. Bueno, todo esto funciona en el capitalismo si se venden las mercancías. Para esto no hace falta recurrir a Marx. Adam Smith ya lo explica. Es decir, se aumenta la productividad dividiendo el trabajo cada vez con mayor finura, cada vez al menor detalle, en un sinfín de operaciones articuladas, y fruto de la división del trabajo y de la tecnificación y maquinización del trabajo, pues se producen muchas más mercancías, con lo cual habrá mucho más beneficio potencial si se venden, o si una parte considerable de ellas se venden. ¿Qué pasa? Que los mercados de consumidores finales no permiten la absorción, la solvencia de mercado no es tanta como para asegurar la absorción de toda esa masa mercantil que se pone en circulación, y sobran, se sobreproduce. Al respecto dice Marx en el Manifiesto Comunista que lo peculiar y distintivo del capitalismo como forma económica es que en la historia las formas económicas anteriores, no importa qué forma económica de clase tengamos en mente, tenían problemas de abastecimiento por no desarrollar suficientemente la producción y las infraestructuras de asegurar la reproducción social y de evitar conflictos y tal, y de asegurar la reproducción social. No producían lo bastante.
para satisfacer las necesidades poblacionales y tenían crisis de subproducción. Lo distintivo y diferenciador del capitalismo es que, en palabras de Marx, este entra en crisis por acometer demasiada producción. Dice él literalmente, textualmente, el Manifiesto Comunista, produce demasiada civilización. O sea, es una masa de recursos manufacturados y de mercancías sin salida de mercado. Ante la aparición del fantasma de la crisis de sobreproducción, el capitalismo hace décadas ya, y no es de ahora, porque el decrementismo o decrecionismo, que es el programa que ha asumido el capitalismo internacional contra sus crisis de sobreproducción, tiene ya por lo menos 35 años. Yo me acuerdo cuando estudiaba y entré a la universidad. O sea, entré a la universidad hace prácticamente, no hace los 30 años todavía, pero casi. Y ya entonces estaba a la orden del día de hablar de que por qué crecer más, que si, que el decrecionismo, que el crecimiento cero, que tal. Bueno, esto fue dilatándose y fue cultivándose, digamos, la idea, hasta llegar a uno de los puntos programáticos de la Agenda 2030, de la Agenda 2030, como es, ni más ni menos, que el lema "no tendrás nada y serás feliz". O sea, es la mentalidad decrecionista, improductivista, elevada a la potencia máxima, o sea, superlativo. Este punto programático de la agenda del gran capital internacional, este punto programático decrementista, pero elevado a la máxima potencia, el "no tendrás nada y serás feliz", o sea, el paralizar las fuerzas de creación de riqueza, se complementa con el neomalthusianismo, porque, como ya dijera Marx, la fuerza productiva más preciada y principal, en tanto que de ella depende la producción de las demás fuerzas productivas, o sea, es el ser humano el que produce en última instancia, o el que diseña, o el que piensa, el que innova, el que mejora, el robot, incluso la IA, la maquinaria, los medios de producción, etcétera, pues claro, hay que cargarse población, es decir, no hay una perspectiva de insertar a la población en el aparato productivo. Y es población que no solo es afuncional para el gran capital internacional, sino que le es disfuncional, le es dañina, puesto que no hay perspectiva de insertarlos y de integrarlos en el sistema como productores, ya que hay sobreproducción, y como consumidores tampoco, porque las relaciones de producción capitalistas, es decir, el trabajo asalariado, al no ser rentable, invertir en tal cantidad de trabajo, no llega el salario a la persona, es decir, la persona no tiene dinero y si no es trabajador tampoco será consumidor, con lo cual hay que cargarse a gran parte de la población. Hay que diezmarla o por lo menos reducirla considerablemente, y esto no es una conspiranoia mía, esto, bueno, ha estado sobre la mesa en las últimas discusiones de la reunión de Davos, y está en la Agenda 2030, el control poblacional, el decrecimiento también poblacional. ¿Qué pasa con países como Yugoslavia, Libia, Irak, Siria? Son países que, al contrario, producen y aún problematizan más los nichos de mercado para el gran capital internacional, porque concurren contra ellos. De ahí que en Siria se haya apoyado a una opción, al Islam político, que condena como haram, como pecaminosa, y pecaminosa no venial sino mortal, para entendernos, la producción
de riqueza con un incentivo personal de enriquecimiento. O sea, esto no puede hacerse. Con lo cual han aupado al poder a una opción que, al tener por pecaminoso la motivación, el incentivo, el impulso de enriquecimiento asociativo, por sociedad anónima, personal, colectivo, de la sociedad en el Estado, también, que se enriquezca a través de la producción de riqueza, de su exportación, etcétera, pues consiguen paralizar totalmente las energías del país. Y además, por si fuera poco, de haberlo destruido en las energías que ya tenía, ¿no? Porque incluso las industrias que no han podido cargarse a bombazos las han desmontado los proturcos y se las llevan a Turquía. Entonces estos países quedan reseteados, y ahí es donde vamos al otro gran punto programático del foro de Davos, y que se plasma en el libro El Gran Reseteo. El Gran Reseteo es un gran reseteo para estos países que dejan el campo abierto a las inversiones a través de los planes de reconstrucción, de los créditos de reconstrucción, etc. Bueno, y entonces el capitalismo, sí, o sea, es lo que he dicho. Entonces el capitalismo ha encontrado como su piedra filosofal para paliar sus crisis de sobreproducción, que es el decrecimiento a las buenas por aceptación de los planes internacionales de decrecimiento, cosa que estos países no aceptaban, porque eran países de gobiernos basados en desarrollar las estructuras que satisfacieran para satisfacer las necesidades poblacionales. Entonces, quien no se aviene y quien no firma estos tratados en las reuniones internacionales, pues tiene problemas. Estos países acabaron destruidos. ¿A quién venderá el capitalismo? ¿O a quién tiene en mente vender? Otra cosa es que lo consiga, porque luego los planes se le tuercen, como en Irak, por ejemplo, que se pasaron, o sea, lo destruyeron hasta el punto de que no quedaron ni siquiera élites locales que pudieran comprar mercancías suntuarias de lujo o comprar acciones, participar en la inversión de viaductos para fuentes de energía. O sea, se lo cargaron hasta el punto de que no dejaron élites locales que les hicieran de grandes consumidores ostentatorios, por decirlo así, de los capitales occidentales y de las exportaciones occidentales. Pero lo que tienen siempre en mente es construir modelos de país donde ya la gente, pues, bueno, no sea gente que trabaje integrada en un tejido de producción mercantil y de creación de riqueza. Por tanto, así palían su crisis de sobreproducción. Y entonces el consumo, ¿quién les compra? Les compran grandes élites, los neosultanes estos, los neoemires de los emiratos, los microemiratos que van creando en Siria, que son riquísimos, se apropian de todo, son chupócteros, parásitos, que luego comprarán a Occidente, pero no mercancías, porque las grandes exportaciones occidentales ya se han convertido en una cosa de bienes suntuarios y de acciones que estas élites no productivas, sino parásitas e inversionistas en su vida de grandes señores de todo estar, pues importan. Son economías del casino, operativas en bolsa, y donde estos grandes señores de la guerra, nuevos super mega ricos,
las mafias balcánicas, en el caso de Yugoslavia, los señores de la guerra en el caso de Libia. ¿Con qué se enriquecen? Se enriquecen no ya con la producción normal, estandarizada de mercancías para el consumo final o de infraestructuras para el desarrollo y para la satisfacción de las necesidades sociales, sino con cosas como el tráfico de órganos, el tráfico de niños, el tráfico de esclavos. Esto en Libia, en Yugoslavia, las drogas, el opio, conectando con el Afganistán ocupado en su día también hasta hace poco por los estadounidenses, y ya se fueron de Afganistán pero dejaron los campos de opio. Entonces esto pues se transforma en heroína, atraviesa los Balcanes, enriquece a las mafias ex-yugoslavas, albano-kosovares, etc. En el caso de Irak se pasaron, o sea, no dejaron posibilidad de economía alternativa, en el sentido en que les interesa a ellos, al capitalismo en decadencia. Y en el caso de Siria, pues un poco repito, ¿no? O sea, el consumo estará integrado por esto, o sea, por grandes neosultanes y demás que, bueno, que ostentarán, ¿no?, sus grandes bienes de lujo, una economía de lujo, teniendo al lado una economía social del 80-90% de la población reducida a la miseria, y a la economía del sustento. Eso es lo que es capaz de ofrecer el capitalismo en decadencia, una economía del apenas sacar la nariz por encima del agua, una economía de la subsistencia supervivencial. Y en todo esto, bueno, pues los países consagrados al desarrollo, pues sobraban, ¿no? Son incompatibles con el plan decrecionista, impulsado repito, desde hace muchísimos años, pero que ya al final llegó a su puerto del foro de Davos y de la idea del gran reseteo y del no tendrás nada y serás feliz. Bueno, pues gracias por escuchar este vídeo y dadle al like. Si no os ha gustado, le dais al dislike, o si lo preferís ponéis algún comentario de crítica o preguntando cualquier cuestión. Yo la desarrollaré más y os explicaré. Y compartid el vídeo, difundidlo por favor, mostradlo, dadle un poco de cancha, dadle a la campana para recibir los vídeos que produzco. Si la campana la ponéis no solo en suscrito sino en negra, es decir, recibid todas las novedades, recibiréis. Tal como voy produciendo vídeos los recibiréis enseguida. Y bueno, muchas gracias, hasta otro vídeo. Saludos.